George Berkeley fue uno de los tres grandes filósofos de la corriente empirista del siglo XVIII. Cronológicamente se sitúa después de Locke y antes que Hume. Sin embargo, su pensamiento es menos conocido que el de los otros dos y dentro del empirismo es el más peculiar. En este vídeo vamos a explicar sus principales tesis, su inmaterialismo, su principio esse est percipi, ser es ser percibido, y cómo esto le sirvió de base para demostrar la existencia de Dios, principal finalidad de su filosofía. Su pensamiento así se divide claramente en dos partes. La primera es la verdaderamente empirista y pertenece a su época de juventud. La segunda se centra en demostrar la existencia de Dios y por eso es considerada una apología de la religión. Berkeley nació en Irlanda y fue pastor anglicano. Llegó a ser obispo de Oxford. Lo primero que hay que subrayar es que el empirismo de Berkeley es muy sui generis. Considera que si demuestra que no hay materia, se puede llegar a demostrar la existencia de Dios. Esto parecería un idealismo, pero en su filosofía sí hay muchos elementos propios del empirismo del siglo XVIII, como son utilizar la introspección para el estudio de cómo se forman las ideas en la mente, la importancia del análisis de los términos filosóficos y la crítica a la metafísica. Sus características empiristas, en concreto su estudio de la percepción, fue muy alabado por John Stuart Mill, quien consideraba que su filosofía era suficiente para haber dado lugar a una revolución en psicología. En la filosofía inglesa del siglo XX, influyó en el estudio del análisis lingüístico. Vamos a ir analizando estas cuestiones. Hay que comenzar por el inmaterialismo. Lo basó en su famoso principio esse est percipi, o ser es ser percibido. ¿Qué significa exactamente? Porque dicho así, parece absurdo. Para aclararlo, recurrió a analizar qué significa realmente utilizar el término esse, es decir, existir. Si reflexiono, me doy cuenta de que lo que yo capto por mis órganos de los sentidos son percepciones de las cosas. Las cosas existen para mí porque las veo, las toco, las oigo. Lo que tengo en mi mente son percepciones que proceden de las sensaciones que captan mis órganos de los sentidos. La existencia de los seres es percibida por mí en forma de idea. Berkeley tomó de Locke el principio cartesiano de que los únicos objetos del conocimiento humano son las ideas. Pero, ¿cuál es la noción de idea en Berkeley? Los seres existen en mi mente porque yo los percibo en forma de ideas. Son, por tanto, una serie de colecciones o grupos de ideas que proceden del exterior. Estas ideas se significan por medio de las palabras. Las cosas, los entes o seres realmente existen porque son percibidos por alguien. Por ejemplo, cuando yo percibo una mesa, esa mesa existe como idea en mi mente. Cuando yo la imagino, imagino la percepción que tuve de ella. Cualquiera que entre en la habitación sabe de la existencia de la mesa porque la percibe. Es posible que esto no contribuya más que a generarte más dudas. ¿Qué cree Berkeley que pasa con la mesa mientras no hay nadie en la habitación que la perciba? ¿Está dudando de la realidad? Vamos a intentar aclararlo por pasos, pero ten en cuenta que, al final, esto le lleva a su crítica al concepto de sustancia de Locke, que es el punto central de su crítica a la metafísica, y a la vez le conduce a demostrar la existencia de Dios. O sea, al final, el responsable de la existencia de la mesa es Dios. En principio, no es que Berkeley
niegue la existencia de los seres, solo quiere examinar lo que en realidad significa el término existencia. La existencia es percibida en forma de idea. Los principios sentados no nos privan de ninguna cosa de las que hay en la naturaleza. Lo que vemos, sentimos, oímos o concebimos o comprendemos de cualquier modo, sigue siendo tan seguro como antes y tan real como siempre. Hay una rerum natura y la distinción entre realidades y quimeras sigue siendo plenamente vigente. Lo que la gente llama cosas, Berkeley lo llama ideas. ¿Por qué lo hace? Él dice: lo hago por dos razones. La primera, porque se supone que el término cosa, en oposición al de idea, denota algo que existe fuera de la mente. En segundo lugar, porque la cosa tiene un sentido más amplio que idea, ya que incluye los espíritus o entes dotados de pensamiento, además de las ideas. Por consiguiente, puesto que los objetos de sensación existen solo en la mente y son no pensantes, decidí designarlos con la palabra idea, que implica tales propiedades. Así pues, no es que niegue la existencia de objetos que se puedan percibir. Su teoría no afecta a la realidad del mundo sensible. Berkeley lo que pretende primero es criticar el concepto de sustancia material de Locke. Esto vamos a analizarlo despacio. Berkeley tomó aspectos de la filosofía de Locke, pero criticó otros. En primer lugar, tiene una concepción diferente de lo que es una idea, aunque tomara el término de Locke. Para Locke, las ideas representan las cosas externas que no dependen de nuestra mente. Esto arranca de la distinción que hacía entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Distinción que parte, a su vez, de Galileo y Descartes. Las cualidades primarias son cualidades objetivas, reales, están en las cosas. Extensión, figura, movimiento, reposo y número. Hay otras cualidades que, aunque producen sensaciones y se captan como ideas, como los colores, olores, sonidos, la idea que provocan no está realmente así en el objeto. La idea no copia exactamente lo que hay. Las cualidades primarias son matematizables y las secundarias no. Berkeley considera, por el contrario, que entre cualidades primarias y secundarias no hay diferencia. Se perciben de la misma manera. Pero la crítica además continúa, ya que Locke dedujo, a partir de la distinción entre estas cualidades, que hay una sustancia o sustrato material que existe independientemente del sujeto que capta las ideas. Dice Locke: la sustancia es una suposición que no se conoce, que sirve de soporte a tales cualidades que son capaces de producir ideas en nosotros, cualidades que comúnmente llamamos accidentes. Berkeley criticó esta noción de sustancia. Según él, Locke está usando el término sustancia como si fuera una idea abstracta, pero no hay ideas abstractas. Las ideas siempre son concretas, particulares. Una idea se convierte en idea general cuando representa o significa a las ideas particulares de la misma especie. Su universalidad solo consiste en su función representativa, en que es un signo. Toda universalidad, incluso la de los términos, se debe a su función representativa. Hay ideas generales, pero no abstractas. Así pues, la expresión de Locke, sustancia material, no denota una idea general abstracta. Sus términos no se refieren a nada. Las palabras nos han llevado a un error. No hay sustrato material, según Berkeley. Esta especie de nominalismo o idealismo le ha llevado a su inmaterialismo. La noción sustancia material solo es metafísica. No refuto la existencia de ningún ente que yo pueda aprender por los sentidos o por la reflexión. No tengo ninguna duda de que las cosas que veo con mis propios ojos y toco con mis propias manos
existen y de que existen realmente. Lo único que niego es eso que los filósofos llaman materia o sustancia corpórea. En definitiva, para Berkeley, solo hay ideas y espíritus, ya que estos son los que perciben las ideas. La existencia de una idea consiste en ser percibida por un espíritu, y la existencia de un espíritu consiste en percibir ideas. Pero los espíritus, además de percibir ideas, tienen deseos y por esto son activos, mientras que las ideas son pasivas. Los seres humanos somos espíritus finitos y simplemente percibimos ideas. También hay ideas que producimos a voluntad, imaginamos y combinamos ideas entre sí. También pensamos. Pero hay otras que no están provocadas por nosotros. Son independientes de nuestra voluntad. Por ejemplo, si miramos al exterior, vemos árboles, pájaros, el sol. Estas ideas son independientes de nuestra imaginación y pensamiento. Además, son más vivas y mucho más claras que las que nosotros producimos. La causa de estas percepciones tiene que ser un espíritu mucho más poderoso que el nuestro, un espíritu infinito, es decir, Dios, que es la causa de todas nuestras percepciones del mundo. Si existir es ser percibido, la existencia del mundo prueba la existencia de Dios. La mesa en la habitación existe en la percepción de un ser infinito, gracias a ella. Dios sustituye así, para Berkeley, a la materia de Locke. Es más, Berkeley considera que si existiera la materia, esta sería la causa de todo y no habría libertad ni inteligencia en la producción del mundo. Se suprimiría a Dios. Esto nos llevaría a un ateísmo, al cual condena. Dios es la causa del mundo y las ideas. El esse est percipi, que son nuestras ideas, son los signos por los que Dios se comunica con nosotros. La regularidad y coherencia que vemos en la naturaleza solo dependen de la actividad y voluntad de Dios. Los cuerpos se comportan de una manera porque Dios actúa así de momento, pero no podemos asegurar que siempre lo haga así. Es decir, hay una rerum natura, pero no es de tipo necesario, es contingente. Por esto, Berkeley considera que hay un orden en la naturaleza que permite construir las ciencias naturales, pero los científicos no podrán nunca averiguar las causas reales de este orden. El pensamiento de Berkeley termina así en una apología de tipo teológico. La existencia de Dios queda demostrada porque tenemos ideas del mundo. Es evidente para todos que estas cosas que llamamos obras de la naturaleza, es decir, la mayor parte de las sensaciones o ideas que percibimos, no son producidas por ni dependen de la voluntad humana. Hay, por tanto, algún otro espíritu que las causa, puesto que no puede admitirse que existan por sí mismas. Las cosas sensibles existen, y si existen, son percibidas por una mente infinita, o Dios. Para Berkeley, toda la armonía y belleza de las ideas que nos muestran el mundo es obra de un Dios perfecto, infinitamente sabio y bueno. Los hombres suelen creer que todas las cosas son conocidas o percibidas por Dios, porque creen en la existencia de un Dios, mientras que yo, por el contrario, deduzco de modo necesario e inmediato la existencia de un Dios del hecho de que todas las cosas sensibles deben ser percibidas por Él. Así, la filosofía de Berkeley queda totalmente unida a esta deducción de la existencia de Dios. Por ejemplo, como es tradicional en el empirismo del siglo XVIII, Berkeley también examina el principio de causalidad. Y como Hume reconocería después, acepta que, en la relación causa-efecto,
se dice que de A se sigue B, si bien la conexión necesaria entre A y B no la percibimos. Pero esto a Berkeley no le supone el mismo problema que a Hume, porque da una explicación teológica de esta relación. A es un signo profético de B, dado por Dios, lo mismo que todo el sistema de la naturaleza es un sistema de signos, un lenguaje con el que Dios nos habla. En su pensamiento no hay ética. Sí considera que la ética debería tener una base racional, fundamentada en las leyes naturales y basada en la libertad y la responsabilidad, y además precisar el sentido de sus términos. Pero su interés vuelve a ser, como en otros pensadores profundamente cristianos, subrayar que el comportamiento humano debe estar guiado por el amor, que es cumplir la voluntad de Dios y nos guiará hacia el bien común.